Madre mía. Ay, caballero. Uy, 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 se mueve, se mueve, se mueve. Yo voy un poco acojonado. Buenos días. Buenos días. Aquí estamos tras una noche un poco dura. Ha estado tronando una tormenta bestial. Momentos que temblaba toda la habitación esta, parecía que se iba a caer. Y claro, quieras que no, eso te despierta. Parece que va a estar lloviendo, si no todo el día, durante toda la mañana, aunque la tormenta ya está en el Pacífico, el núcleo de la tormenta. Nos vamos a Monteverde, que está un poquito más al norte, es una zona montañosa, boscosa, y además la última zona es un puertito de montaña, así que iremos con tranquilidad. Cafecito Pura vida. y pura vida. Bueno, pues estamos de camino a Monteverde y está lloviendo. Está todo muy húmedo, se nota porque se empaña el cristal, pero de momento la verdad que parece que no hay mucho tráfico, la carretera es buena. Madre mía, los baches. Ya estamos en marcha. Sí, ya veis que se empaña, vamos, en 2 segundos por fuera. Bueno, pues ya vamos, estamos a 1 horita. Ahora se viene la carretera interesante. Las llaman las carreteras terciarias. Terciaria. O sea, y la terciaria es muchísimo peor que la secundaria, porque tuvimos el primer día, nos metimos por una terciaria y son las que tienen bollos. Pom, pom, pom. Pum, pum, pum. La buena noticia es que no llueve. De hecho, allí se ve el cielo azul, parece que está despejado. Eso es. Nos hemos comprado esto que se llama barbeños, que son como una especie de empanadas con masa dulce que va rellena de una especie de mermelada Muy rico. de sabor de piña, muy rico. A mí me ha gustado más que las rosquillitas del primer día. ¡Pura vida! ¡Pura vida! Bueno, aquí podéis ver cómo son las carreteras en Costa Rica. Bueno, algunas. Esta es la carretera de subida a Monteverde que hemos encontrado aquí, el amigo Suzuki, que nos va un poco marcando ruta. Madre mía. Pero hay que ir Buah. con mucho cuidadín, que tienes zonas como esta. En fin, por eso, si vienes a Costa Rica, 4x4, nada de fácil. Hemos llegado aquí al hotel, pero creo que el Botones no puede con la maleta. Pero es un bicho palo. Caballero, la maleta, amigo. Venga, que puedes. ¡Vamos! Acabamos de llegar a nuestro hotel de Monteverde. Como veis, está inmerso el hotel en la jungla. Esto es más bien bosque lluvioso. Estamos en una altitud bastante grande, hemos subido bastante. Pero la verdad que tiene muy buena pinta. Son como cabañitas, bungalows. Y nos ha tocado la más alta, te estás equivocando. Se nota bastante más fresquito que de donde venimos, de Manuel Antonio. He visto ya 5 mariposas diferentes. Y mira aquí la flor de los bananos. Muy de monte. Ahí en la jungla. Hola, baño grande. ¿Viste? Sí.
sendero ha dicho? Estamos en la reserva Bosque Nuboso de Monteverde. ¿Cuál vamos a hacer? El sendero El Camino. Vale. Vamos a hacer el sendero El Camino, llegar a un puente colgante, que es yo creo lo más famoso del parque, y Sí. luego seguir andando por sendero El Camino hasta llegar al mirador. Y una vez en el del mirador, retroceder por sendero nuboso. Llegar al punto base y eso nos tiene que costar aproximadamente 2 horas o menos porque nosotros somos más rápidos. ¡Mira qué bonito! Bueno, Uy, 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 se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Oh, pero un huevo. ¿Estás andando a posta? no. Se mueve un huevo, o sea, Esto rebota un poco, es así como bouncing, muy... Sí. es colgante. La caída que será 20 metros. Bueno, espera, que esto va pillando Venga, altura. va pillando más altura. ¿Qué? Guay, guay, pero se mueve un huevo. Aquí vamos por el puente. Colgado con cables de acero. Elena, Sí, ¿tienes miedo? te oigo, te oigo. De vez en cuando hay unas ráfagas de viento y se mueve todo el bosque que da gusto. A ver si pillamos una. Está muy bien. ¡Fuera vida! La técnica de Elena grabando mariposas. ¡Guau! Míralo, míralo. Aquí la vida brota del suelo. Pasajeros al tren. ¿Cómo se llama esto? Nos vamos a desviar de lo que nos ha dicho el guía porque creo que tenemos tiempo. En lugar de hacer el sendero nuboso, vamos a hacer sendero El Roble. Parece que hay un poquito de desnivel, pero estamos fuertes y lozanos, así que para arriba. Aquí te lo dicen, evítalo si tienes problemas de rodilla, pero claro, lo pone al llegar, lo hemos hecho en la dirección contraria. No ha sido para tanto, ¿no? No, ha merecido mucho la pena, muy bonito.
Allá van. Todos. Pelos de punta. Veníamos tan tranquilamente hablando Elena y yo por el trail y vemos un tío allí a lo lejos que nos hace. Pero me dice, y me señalaba uno de ellos y me ha hecho así como, están por todos lados. Entonces ya le he dicho a Elena que no se había enterado, ¿verdad? No. Y nos hemos callado. Hemos empezado viendo uno o dos, estaban pues eso, buscando comida, pero es que ha habido un momento que han empezado a hacer unos ruidos de súper fuertes y digo, ay, estarán peleándose arriba. Era una manada de animales buscando comida. Claro, querían cruzar el trail y estábamos en mitad de donde querían pasar. Eso es. Entonces nos hemos tenido que echar un poquito para atrás y han empezado a salir con las crías cruzando. Ya te digo que yo estaba emocionado. Yo también, yo decía, O sea, pero se me esto, estaba o sea, latiendo el corazón y ¡buah! ojos llorosos casi, porque Sí, es que es Pero ¿no te sientes privilegiado ahora mismo? Sí, por porque- haber vivido eso. alucinante. Increíble, increíble. Buah, estoy súper contenta. Unos minutos más tarde. Que yo creo que era el macho alfa el que venía andando y se ha tirado encima a atacar al otro y bueno, es que estaban a 1 metro de mí y me pegan un susto que bueno. Pues empieza a chispear. Hay que marchar y luego volvemos al tour nocturno. Y empieza a llover, o sea que ni tan mal. Hemos tenido suerte. Ahí se ha visto otro. Pues aquí estamos ya esperando al transporte que nos traiga de vuelta al coche. Y hay una telaraña colgando del Sí. teléfono. Ah, sí. La verdad que está buena la cervecita, ¿eh? La birra de los rebeldes. Y se llama Indómito, curiosamente como el Indominus Rex. El dinosaurio que crearon a través de fusionar un T-Rex con un Velociraptor en las películas de Jurassic World. ¿Cierto o no? Pues ya nos veis, lloviendo. Bastante. Y a punto de hacer el Tour nocturno en el bosque nuboso de Bosque Monteverde. Nuboso de Monteverde. Que empieza ahora a las 6 porque aquí anochece a las 6. Suerte que tenemos chubasquero y pantalones. A ver si vemos ranitas. Serpientes. Sí, va a estar emocionante seguro. Todavía ranas, creo que han visto dos, pero íbamos un poco atrasados y no hemos podido ver. Han saltado. Ha saltado. A ver si tenemos suerte ahora.
Bueno, pues estamos de camino al hotel o a cenar. Como veis, acaba de salir un relámpago, está cayendo la intemerata y vamos acojonados porque claro, estamos en el medio del bosque y es que no sabéis lo que caía. Y rayos que no sonaban muy lejos, la guía ahí diciendo que si seguían cayendo había que irse, bien. Sí, que ella nunca había estado en un tour nocturno con rayos, o sea, se le veía que estaba acojonada. Y yo no sé si se me nota en la cara o no, pero yo las tormentas me da un poco de pánico. Desde que en New Haven un día que cayó una tormenta nos pilló en mitad de la calle, nos cayó un rayo literalmente muy cerca, le tengo pavor y más en un bosque así, en fin, los animales eran lo de menos, yo estaba acojonado por los rayos, la tormenta, en fin, así que nada, he pillado aquí, voy como Dennis el de Jurassic Park, a toda leche, a ver si el Basilio aguanta y llegamos al pueblo porque... Mirad, para que veáis lo que llueve. Sí, voy. Ahí se ha visto otro, o sea que es que la tormenta sigue estando. Pero bueno, esperamos sobrevivir y os seguimos contando.